La doctrina del shock, especialmente el shock de la guerra, tiene que entenderse como aquel atraco sistemático de la esfera pública tras las secuelas del desastre. ¿Qué quiere decir esto? Siempre se involucrará el tema capitalista, siempre se involucrará el tema de líderes o gobernantes de regímenes políticos. Sin embargo, la mejor manera para ir implementando y crear conmoción y pavor principalmente es el factor de la guerra. Muy bien, teníamos antes un mundo polarizado, exponiendo el caso de la Unión Soviética y de los Estados Unidos en plena Guerra Fría, lo cual dividió al mundo en dos, o comunistas o capitalistas. A la caída de la Unión Soviética se infringe una ideología, la cual es el liberalismo, y en este caso pues cito a Francis Fukuyama diciendo es el fin de la historia. Pasado el tiempo, tenemos que buscar un nuevo enemigo en común, y en esto viene la guerra contra el terrorismo. El 9/11 sí nos deja una lección. El 9/11 nos hizo ver que la potencia más grande y más poderosa de entonces no cumplió su cometido, defender a su pueblo. Esto fue a crear conmoción y pavor. Una guerra no solo se gana con armas, con hombres, con tanques, también es una guerra psicológica, en donde el factor moral y virtuoso que se maneja hacia la ciudadanía llega a ser que el mismo Estado, el cual es enemigo, llega a caer. Muy bien vemos los casos de Medio Oriente, cuando Estados Unidos decidió invadir Irak. ¿Por qué no invadir Pakistán, un país con una dictadura socialista? Aquí hay que pensar en la geopolítica. Irak posee una de las mayores reservas de petróleo, lo cual actualmente Estados Unidos ha sido, aparte de la abrupta y brusca manera de adquirirlo de manera militar, es dueño de las grandes reservas, asimismo como varios miembros de la Unión Europea. Actualmente el Medio Oriente se encuentra centrado en eso, en esa estrategia geopolítica a base de los recursos que esta región ofrece a los países potencia. Asimismo, quiero hacer un pequeño análisis respecto a un shock de la guerra, ejemplificándolo con el tema de Manuel Castells y el levantamiento árabe y la primavera árabe. La primavera árabe fue un proceso de manifestaciones en donde diversos países como Túnez, Egipto, llegaron a levantarse, el pueblo se llegó a levantar en manifestaciones en contra de las autoridades, en contra de las políticas no democráticas. Y bueno, ¿qué trajo a eso? No solo aumentó la violencia en estos estados, sino incurrió en un efecto dominó. Claro está, pues tenemos el caso de Ben Ali en Túnez al momento de su derrocamiento, también de Hosni Mubarak en Egipto, tenemos el aumento de violencia en Yemen y asimismo una guerra civil en Libia. Vemos como el efecto dominó se va cumpliendo sin importar esfera regional o continental. Los intereses capitalistas han abarcado al mundo y la guerra ha sido uno de los factores principales para fundamentar eso. Y bien claro, tenemos también la privatización de los ejércitos. Para hacer alusión a ello, pues veo a la OTAN. La OTAN, sí, claro, son países miembros del Atlántico Norte, sin embargo, la privatización de las armas ha sido fundamental para el desarrollo de la OTAN y para convertirse en el ejército mejor preparado de la historia. Asimismo, pues debo hacer alusión al factor económico. Es necesario e indispensable comprender que todo factor de guerra tiene un interés económico. Obviamente, como ya lo había mencionado, Medio Oriente y primavera árabe no es algo mal preparado. Medio Oriente y parte de África tienen las mayores reservas de petróleo, lo cual el petróleo con qué muevo o cuál es el fin del petróleo es mover tanques, mover a las grandes industrias. Esa es la importancia de países como Libia, como Siria, como Pakistán, como Irak, como Afganistán. Tienden a ser guerras denominadas guerras contra el terrorismo, porque claro, hay enemigos, hay grupos terroristas organizados del crimen, los cuales promueven ataques de violencia. Tales son los casos de en la Unión Europea, con diversos ataques y masacres de armas con individuos que son pro-islamistas. Asimismo recordamos nuevamente el 9/11. Es necesario también analizar el descontento de los colectivos. Es sumamente importante eso. Sin importar si será una guerra convencional o una guerra de guerrillas,
siempre existe el factor del desastre, el cual involucra el aumento de violencia y la inconformidad de un pueblo con un régimen político. Asimismo, manifestaciones que van luchando en contra de la Fuerza Armada, tanto policial como del ejército de los distintos estados, ha provocado que la ciudadanía se levante inclusive en armas, y aquí donde vienen procesos revolucionarios. Y para este tema quiero también hacer alusión a el texto de El régimen político de Abal Medina, quien de hecho él avala que un régimen político es aquel conjunto de reglas de un sistema político que define la forma en que se toman y se implementan las decisiones tanto de gobierno y el nombramiento de autoridades. Sumamente importante eso. Vemos cómo el shock de la guerra no solo puede cambiar el estilo económico, no solo puede cambiar el diseño de una política de defensa, sino también cambia regímenes, cambia formas de pensar, cambia ideologías, y no las cambia en procesos, es algo instantáneo, es algo de golpe, ¿verdad? Y es un factor muy importante hacer alusión a esto. ¿Cómo estudiamos el proceso y consolidación de un Estado al ser una no democracia y pasar automáticamente a una democracia? Claro, vemos la influencia de diversas potencias, principalmente de Estados Unidos, quien no solo posee intereses geopolíticos, sino que también lo que busca es preservar su status quo y así aumentar su poder y hacer un eje de presión ante otras naciones. Por ejemplo, China, que es una nación en potencia económica y desarrollándose hasta hoy día, a pesar de la crisis del COVID-19. Vemos a un Reino Unido fortalecido con grandes industrias en el África, en donde diversos señores de la guerra hacen y deshacen de lo que quieran con los estados tanto estatales como centrales de todos sus países. Es sumamente importante eso. Asimismo tenemos a un Rusia en Oceanía, aprovechándose de la piratería para lograr el acceso a los mares, lo cual ha sido también una estrategia geopolítica por parte de dicho estado. Ahora, si algo muy bien tengo que aclarar, haciendo una combinación entre Manuel Castells, Naomi Klein y Abal Medina, es como el régimen político puede transformarse de algo no democrático a algo democrático. Y en donde aquí vemos un factor realista, en donde la única fundamentación para iniciar algún ataque, algún desastre, alguna consecuencia económica, pero que siempre va involucrado una guerra, es para preservar el status quo y la valoración ante la comunidad internacional de dicho Estado. Muchas gracias. Referencias bibliográficas: Doctrina del Shock por Naomi Klein, Redes de Indignación y Esperanza por Manuel Castells, recursos también de la Organización de Naciones Unidas, Nueva York. Asimismo, referencias del Departamento de Estado y el Pentágono del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y para finalizar, el régimen político democrático de Abal Medina. Muchas gracias.